En este video vamos a acercarnos a la práctica médica durante este periodo histórico que fue la Edad Media. Estuvimos hablando en el video anterior acerca de esta visión religiosa y cristiana de la vida que imperaba en esta época y que por lo tanto la concepción que se tenía de la salud y la enfermedad tenían que ver con esta concepción religiosa, en donde la enfermedad era consecuencia del pecado y la única forma en la que podíamos acercarnos a un bienestar o una cura era también a través de una redención espiritual. Pero que de todas formas no era tan importante porque también dijimos que el cuerpo físico era algo que se despreciaba, que no se consideraba importante, que lo verdaderamente importante era el alma. Entonces también dijimos que la práctica médica no tuvo mucha evolución durante esta época porque tampoco fue un campo de estudio, sino más bien se concentró la mayoría del estudio en lo que tenía que ver con la teología y la espiritualidad. La semana pasada hablamos sobre la antigüedad clásica y dijimos que en Grecia había surgido la filosofía y con la filosofía el pensamiento lógico racional, que significó un gran avance para las ciencias en general y para la ciencia médica y la práctica médica en particular, ya que tuvimos, por ejemplo, la escuela hipocrática, que planteó otra visión de la salud y enfermedad como fenómenos naturales que se podían estudiar y que por lo tanto los seres humanos podíamos influir en la salud y en la enfermedad. Todos estos saberes médicos obtenidos por los griegos fueron recopilados y conservados por los romanos. Cuando en el siglo V comienzan estas invasiones bárbaras que finalmente van a provocar que caiga el Imperio Romano de Occidente, lo que va a suceder es que mucho de este conocimiento médico se pierda, porque en estos saqueos se va a destruir mucho de este material. Entonces, hay cosas que se van a perder de forma definitiva y otras cosas que van a conservarse solamente fragmentos. Entonces, vamos a tener un conocimiento médico heredado de los griegos, conservado por los romanos, pero que ahora solamente tenemos algunas piezas fragmentadas. Estos fragmentos van a pertenecer a los escritos de Galeno, que también hablamos de esto la semana pasada, y estos escritos de Galeno se van a considerar de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a cuestionar, que todo el conocimiento que se conservó en estos escritos de Galeno van a ser tomados como totalmente definitivos y no van a ser cuestionados durante esta época. Es por eso que la teoría humoral, que habíamos dicho también que la había propuesto la escuela hipocrática de Grecia, esta teoría humoral no se va a cuestionar. Les voy a refrescar de qué se trataba la teoría humoral porque obviamente va a ser canon durante toda esta época. Esta teoría decía que dentro del cuerpo humano habían 4 fluidos que eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, y que la salud era un reflejo del equilibrio de estos 4 humores, de estos 4 fluidos dentro del cuerpo. Que cuando había un desequilibrio entre estos humores se producía el malestar y la enfermedad. Que generalmente la enfermedad era interpretada como un exceso de sangre y que por lo tanto muchos tratamientos tenían que ver con drenar esa sangre del cuerpo y por eso fueron tan populares los tratamientos de sangrías, de sanguijuelas, etc. Bien, todo esto va a continuar durante toda la Edad Media. Dijimos que la enfermedad era considerada en esta época como una consecuencia del pecado y por lo tanto los enfermos van a ser dignos de caridad, ¿sí? Son personas que han cometido un pecado y que por lo tanto, si bien en cierto modo son despreciables por esta circunstancia, también es un acto cristiano de caridad cuidarlos y atenderlos. ¿Cuál va a ser el lugar donde se cura, se trata la enfermedad y se ayuda a los enfermos? Los monasterios. Fundamentalmente por una cuestión, y es que, como vimos en el video pasado, era en los monasterios donde se conservaba este saber médico, porque era allí donde los libros se copiaban. Volvemos a repetir, no existía la imprenta. Todos los libros, todos los escritos se tenían que copiar a mano, y esta tarea era específica de los monjes y la realizaban en los monasterios. Entonces, las bibliotecas y las colecciones de escritos estaban en los monasterios. Por lo tanto, todo el conocimiento médico estaba ¿dónde? En los monasterios. Y eran los monjes entonces los que aprendían estos conocimientos médicos y los que, por lo tanto, ejercían de alguna manera la medicina. Entonces, en la Edad Media, los médicos generalmente van a ser
monjes, que van a transcribir las obras de Hipócrates, las obras de Galeno, y también se van a encargar de la práctica médica. Entonces es en los monasterios donde se va a enseñar la medicina. Y es acá en los monasterios también donde se va a organizar la atención a los enfermos. A ver, no pensemos que era algo muy sofisticada la atención a los enfermos en esta época. Simplemente se trataba de cosas básicas como darle comida, darle bebida, darle refugio, asearlo, tratar de aliviar sus dolores de formas muy rudimentarias con ciertos elementos naturales como hierbas, pero sobre todo la función del monje médico era la asistencia espiritual. Porque como era tan rudimentaria la práctica médica y no había muchos elementos, básicamente lo que se hacía era acompañar al enfermo en ese viaje hacia la muerte, dándole asistencia espiritual, porque recordemos que lo que interesaba no era salvar su cuerpo, lo que interesaba era salvar su alma. Entonces, lo más importante era asistir espiritualmente a esa persona. ¿De qué manera? Dándole el sacramento de la extrema unción, facilitando su confesión, ¿sí? De modo que su alma llegara lo mejor posible al momento de la muerte. Esa era la función principal de la medicina, que ahora nos parece una locura, pero en este momento era así. ¿Qué pasa con la cirugía en esta época medieval? La figura del cirujano, tal como la entendemos hoy en día, no existía. De hecho, la cirugía, que como se imaginarán era muy rudimentaria y básica porque no existía la anestesia, así que mucho no se podía hacer realmente, no existía forma de controlar las hemorragias, por lo que menos se podía hacer. Recordemos también que seguimos con esta visión de que es impuro estudiar el cuerpo humano después de la muerte, entonces tampoco tenemos conocimiento anatómico. Entonces, para poder desarrollar una mejor cirugía, estamos atados de manos porque no tenemos conocimiento anatómico, porque no tenemos forma de controlar las hemorragias y porque no tenemos anestesia. Entonces, la cirugía va a ser algo casi imposible. Hay algunas prácticas quirúrgicas, pero son muy contadas y muy sencillas. Y no las realizaban los médicos. Sí, como les digo, la figura del cirujano tal como la conocemos no existía. ¿Quiénes eran los que se encargaban de estas prácticas quirúrgicas menores? Bueno, no eran médicos, sino que eran los barberos, así como lo escuchan. Los mismos que se dedicaban a afeitar y a cortar el pelo, eran los que realizaban estas cirugías menores. Y aprendían este oficio en un gremio que regulaba su enseñanza. ¿Qué cosas hacían los barberos? Por ejemplo, sacaban muelas, aplicaban ventosas, que era una práctica muy común, realizaban las incisiones para las sangrías, lo que yo les contaba cuando hablamos de la teoría humoral, también aplicaban las sanguijuelas. Otro tipo de tratamientos eran los tratamientos por calor, la recomposición de las fracturas, quizás la extracción de un tumor superficial. Bueno, esas pequeñas prácticas quirúrgicas que eran un horror porque, como les digo, no existía la anestesia. Y por lo tanto, el barbero era una persona que socialmente tenía muy mala fama porque para poder realizar esa tarea el resto de la sociedad los veía como personas sanguinarias. Se han puesto de moda las barberías, seguramente habrán visto este típico poste de barbería. Esto también tiene una historia detrás. Esto surge justamente en esta época de la Edad Media, porque en la puerta de las barberías se sacaba un poste donde generalmente se ponían las sábanas y los diferentes trapos que se usaban para limpiar la sangre y se enrollaban alrededor de ese poste. Y ese es el origen del poste de la barbería que ahora podemos ver por todos lados. Bueno, dejando de lado lo que tiene que ver con estas prácticas quirúrgicas que hacían los barberos, volvemos a la práctica médica que generalmente realizaban los monjes. ¿Cómo era el proceso para obtener un diagnóstico? Lo primero siempre era observar la enfermedad y llevar un registro minucioso de los síntomas, del aspecto del paciente. Se hacían pequeños procedimientos muy sencillos, como tomar el pulso, como la palpación, cosas que se siguen haciendo hoy en día. Pero algo muy curioso y que era fundamental en esta época era el examen de la orina. Hay muchos tratados, como el que ustedes ven en la imagen, acerca del análisis de la orina, que por supuesto se observaba, se olía, se degustaba, todo eso para examinar
con precisión todas las características de la orina, porque se suponía que esto nos ayudaba a estudiar las patologías. En cuanto a los tratamientos, había un cierto orden para el tratamiento. Lo primero era la dietética, porque piensan que durante esta época la alimentación era sumamente deficiente. La base de la alimentación eran los cereales. La mayoría de la gente lo único que comía eran cereales, pan y avena. Muy de vez en cuando alguna fruta o verdura y muy rara vez carne. Eso quedaba reservado solamente para los señores. Entonces era una dieta bastante deficiente y que, por supuesto, como imaginarán, ocasionaba desnutrición, una consiguiente debilidad inmunológica. Eso ni hablar de la higiene, que es otra cuestión. Entonces lo primero que se hacía era administrar una dieta un poco más sustanciosa, con lo que varios mejoraban. Si eso no funcionaba, se pasaba a la farmacología, que tampoco era muy sofisticada, básicamente en elementos naturales como algunas hierbas, algunos minerales, pero nada más. Todavía no había un conocimiento muy avanzado de la química, mucho menos en esta época del medievo. Ya hasta ahí llegaban los monjes médicos. Ya si la persona quería seguir con otro tratamiento, por ejemplo un quirúrgico, ya eso no lo hacían los monjes, sino que lo hacían los barberos. La función del monje era hasta ahí y dar la extrema unción y la confesión y buena suerte. Y por supuesto que todo esto iba acompañado de prácticas rituales y sobre todo mucha oración. También era muy común en esta época las supersticiones. Así como la sociedad medieval era una sociedad muy religiosa, también era una sociedad muy supersticiosa. Entonces había una amplia creencia sobre propiedades curativas de gemas que eran utilizadas en pociones. También, ya que en los monasterios los monjes no podían otorgar muchas respuestas ante las dolencias de las personas, mucha gente lo que hacía era recurrir a los astrólogos, a los brujos, a los magos, a los curanderos. Otra cosa interesante es la creencia en los reyes taumaturgos. Estaba la creencia de que como los reyes eran elegidos por Dios, Dios también les otorgaba ciertos poderes para curar a las personas. Y también estaba la creencia en las reliquias de los santos. Las reliquias son restos físicos de los santos, por ejemplo, huesos, como ustedes pueden ver en la imagen. Y mucha gente pensaba que estas reliquias podían curar. Entonces, había todo un sistema de peregrinaciones a las iglesias que albergaban estas reliquias de gente que de alguna manera pensaba que estas reliquias podían llegar a curarlos. En cuanto a los hospitales, no existían los hospitales como nosotros los conocemos. Fíjense que la palabra hospital se relaciona con otras palabras de su familia como hospedaje, hospitalidad, hotel, porque en realidad el origen del hospital es esto, un lugar donde la gente se hospedaba, la gente más necesitada, no solamente que estuviera enferma, sino gente que quizás estaba hambrienta, que necesitaba refugio, que venía de una peregrinación y quería descansar. Entonces los hospitales albergaban a todas las personas necesitadas, no solamente a los enfermos. Los hospitales generalmente estaban dentro de los monasterios y eran atendidos por los monjes. Totalmente aparte merece la medicina entre los musulmanes en el Islam, ¿sí? Esa región en verde que nosotros vimos al principio de la clase. Ellos alcanzaron un gran desarrollo de la medicina porque ellos pudieron conservar la mayor parte del conocimiento griego, de la escuela hipocrática, de Galeno. Ellos incorporan estos conocimientos y los divulgan. Y además organizaron escuelas de medicina donde se enseñaba la práctica médica y donde se investigaba. Por ejemplo, tenemos obras como las de Avicena, que es la que ustedes ven en la imagen. Los médicos se llamaban los hakim y eran hombres muy apreciados dentro de la cultura islámica. Y también es muy interesante ver cómo eran los hospitales para los musulmanes. Ellos sí tenían hospitales, tales como los conocemos nosotros, con jardines, implementaban la musicoterapia, con bibliotecas, con farmacias, sí, eran realmente increíbles. Los invito a investigar sobre este tema, sobre todo los que van a participar en el foro sobre la Edad Media. Bueno, espero que les haya entusiasmado este tema y nos vemos la semana que viene.